la inteligencia cubana empezaba a reclutar agentes entre estudiantes universitarios cubanos, ya los reclutaba. Entonces, ¿sería acaso que Cuba mantenía todavía una presencia de inteligencia bajo la tapadera de esa Universidad de las Ciencias Informáticas? Entonces lo que hicieron los rusos era pues ocupar el puesto que habían abandonado, pagándole sin duda porque no iba a ser gratis a Cuba. Y claro, pues entre esos estudiantes, o me imagino facultad de la Universidad de la Ciencia Informática, estarían espías llevando a cabo, utilizando equipo, ¿no?, para inteligencia de señales, interceptando las comunicaciones de Estados Unidos. Entonces Rusia desde el 2014 ha vuelto a utilizar esas instalaciones. Se ha hablado también de la China. ¿Por qué la inteligencia de Cuba en Venezuela? ¿Qué pasó con la inteligencia cubana? ¿Cuán importante y cuán globalmente relevante es la inteligencia de Cuba? O sea, se dice que es una de las más sofisticadas. De hecho, el mismo Donald Trump dijo en entrevista con Sean Hannity en Fox News que los soldados cubanos eran soldados excepcionales y que él le tenía respeto a esos soldados. Sabemos ahora que los que murieron eran veteranos, casi todos, y gente de la élite, que habían estado en guerras de Etiopía y otras guerras africanas y otras guerras importantes donde Cuba enviaba sus servicios anteriormente. ¿Qué es eso de la inteligencia cubana y la base de espionaje famosa que supuestamente cerró en el año 2002? Como dice todavía el periódico El País, el gobierno ruso desmantela una base de espionaje en Cuba. Y ahora, pues alegadamente hay allí una universidad. Con nosotros, el arte de la guerra. El profesor Lajos Sasdi León Borja, de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, pero además de eso, con él y yo hacemos un podcast continuamente que se llama El arte de la guerra. Profesor, primero, ¿es cierto que se desmanteló esa base de espionaje ruso que era de la Unión Soviética en Cuba, o eso es un paquete? La historia oficial era que una vez que cae la Unión Soviética y tras los atentados en Nueva York, el Pentágono el 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, Vladimir Putin pues decidió, el presidente ya de Rusia desde el año 2000, cerrar las instalaciones estas de inteligencia de señales, que por sus siglas en inglés son SIGINT, que serían equivalentes el trabajo que se estaba haciendo allí por la inteligencia rusa, equivalente al de la Agencia de Seguridad Nacional Americana, pero esas instalaciones que funcionaron, pues se establecieron bajo la Unión Soviética, podían espiar todas las comunicaciones de radio, de computadora, o sea, internet, fax, de la costa este de Estados Unidos. Claro, costa este y Golfo de México, sin duda. Y bueno, decidió Vladimir Putin cerrarlas porque Rusia estaba pagando, tras la caída de la Unión Soviética, entre 150 a 200 millones equivalente, ¿no?, a 150 a 200 millones de dólares al año por el uso de esas instalaciones en Lourdes, cerca de La Habana, para espiar a Estados Unidos, pero que Fidel Castro no quería pagar la deuda que había contraído Cuba con la Unión Soviética. Entonces que eso pues no le gustó a Vladimir Putin, y Putin decidió salir de esas instalaciones. También se salieron, por cierto, de la base de la bahía de Cam Ranh en Vietnam, que había sido la gran base de la Marina de Guerra Americana y punto de entrada, ¿no?, de las fuerzas americanas a Vietnam del Sur durante la Guerra de Vietnam, que al retirarse los americanos, pues Vietnam, aliada de la Unión Soviética, como lo es hoy en día aliada de Rusia, se lo ofreció a la Unión Soviética como base naval en esa zona del mar de la China Meridional. Pero bueno, eso aparte. Entonces, parece, digo yo, Putin se habría desilusionado, quizá se había retirado de Lourdes como un gesto de buena voluntad hacia Estados Unidos, de no espiarle, porque Putin había ofrecido, por ejemplo, ayudar a Estados Unidos con bases en la guerra contra el terrorismo y la intervención americana en Afganistán. Los rusos habían estado apoyando a la Alianza del Norte opuesta a los talibán en Afganistán, antes de que el régimen talibán cayese por la intervención americana, la invasión de Afganistán, a partir de fines de 2001.
pero una vez que Estados Unidos, digo yo, empieza a buscar bases en Asia Central, que había sido antes parte de la Unión Soviética, no le habría gustado a Vladimir Putin que entrara a Estados Unidos en su patio trasero con bases. Una cosa es que fuesen bases en Rusia, otra cosa es que fuesen bases en Asia Central, según mi opinión. Entonces ya cambió la actitud por parte de Rusia, había otros temas de disputa como la salida del tratado ABM contra defensas antimisiles de 1972, se fue unilateralmente George W. Bush. Bueno, se dañó la relación entre Estados Unidos y Rusia. Pero bueno, volviendo más adelante, moviéndose más adelante, del 2002, hubo informe periodístico, bueno, salió en las noticias. En 2014, Vladimir Putin pues había llegado a un acuerdo con Raúl Castro, ¿no?, el presidente de Cuba, pues para volver a abrir las instalaciones que Rusia supuestamente había abandonado, había evacuado a partir del 2002 en Lourdes, ¿no?, cerca de La Habana, Cuba. Pero al mismo tiempo se dice, Cuba utilizó las instalaciones que dice que habían quedado abandonadas para establecer una universidad de las ciencias de la información o de ciencias informáticas. A ver, voy a hacer trampa y voy a ver, Universidad de las Ciencias Informáticas, en que ofrecían entre los grados ingeniería en ciencias de la información o de computación y en ciberseguridad, aparte de bioinformática. Ahora, a mí me llama la atención, claro, lo de ciberseguridad, lo de la ingeniería en ciencias informáticas, porque en tiempos de la Unión Soviética y después, me imagino, antes que Putin públicamente cerrara la presencia rusa, abandonara las instalaciones de espionaje de Lourdes, había también trabajando para los rusos cubanos, de la inteligencia cubana. No eran todos solo rusos, también había de otros países, me imagino el Pacto de Varsovia, en tiempos de la Unión Soviética. Entonces, también había leído que la inteligencia cubana empezaba a reclutar agentes entre estudiantes universitarios cubanos, ya los reclutaba. Entonces, ¿sería acaso que Cuba mantenía todavía una presencia de inteligencia bajo la tapadera de esa Universidad de las Ciencias Informáticas? Entonces lo que hicieron los rusos era pues ocupar el puesto que habían abandonado, pagándole sin duda porque no iba a ser gratis a Cuba. Y claro, pues entre esos estudiantes, o me imagino facultad de la Universidad de las Ciencias Informáticas, estarían espías llevando a cabo, utilizando equipo, ¿no?, para inteligencia de señales, interceptando las comunicaciones de Estados Unidos. Entonces Rusia desde el 2014 ha vuelto a utilizar esas instalaciones. Se ha hablado también de la China, que la China habría abierto instalaciones de espionaje también. No es obstáculo, diría yo, que la China y Rusia estén colaborando, quizá no bajo el mismo techo, pero codo con codo en instalaciones paralelas. Son aliados estratégicos también y son aliados de Cuba. Pero volviendo al tema de los rusos, mi especulación es que quizá los rusos supieron, se enteraron por su espionaje, interceptando comunicaciones, de cuándo iba a ser la operación o el momento que se inició esta operación, que era, vamos a ver, determinación absoluta, absolute resolve. La palabra para resolve no es resolución, es determinación, porque en inglés tienen resolution, tienen la palabra similar, así que la traducción sería determinación absoluta, absolute resolve. El nombre de la operación de la noche del 2 de enero al 3 de enero. Entonces, que los americanos hayan sabido. ¿Y por qué lo digo? ¿A qué viene eso? Porque una vez que es capturado Maduro, ahora no sé cuán inmediato fue, pero hubo como 11 petroleros de flota fantasma, pertenecientes, me imagino, algunos a Rusia, quizá otros a Irán, en fin, o Venezuela, que salieron simultáneamente de puertos de Cuba, como que estaba coordinado, como que ya sabían lo que iba a pasar, y entonces listos, pues salieron.
Ahora, no recuerdo si fue al día siguiente, a los 2 días, que les habría dado margen de prepararse, pero si Rusia interceptó comunicaciones con respecto a el que esta operación se iba a llevar a cabo, empezó a llevarse a cabo en la noche del 2 de enero, creo que a las 10:46 de la noche, hora de Estados Unidos, porque una hora menos que aquí en Puerto Rico, pues entonces que habrían tomado las medidas y ya habrían estado preparados por otras intercepciones de comunicaciones que se habrían dado cuenta que se venía encima esta operación contra el régimen de Maduro, pero no le habrían advertido a Maduro, ahí está la cosa. Entonces, ¿y por qué no le habrían advertido si, siguiendo mi historia, mi relato, ¿no? de la especulación que estoy proponiendo? Bueno, en cuanto a los guardias cubanos, 32 tengo entendido, ¿no? que murieron, es lo que reconoció el régimen de La Habana, eh, y también se habla de 24 venezolanos que murieron, para un total pues de, ¿qué? De 56, ¿no? Eh, También Marco Rubio llegó a decir, añado, el secretario de Estado de Estados Unidos, que que los cubanos entregaron a Maduro. Ahora, los cubanos entregaron a Maduro. No creo que haya sido el gobierno de La Habana. Se refería quizá a agentes cubanos que fueron comprados o que trabajaban para la CIA, por ejemplo, y que colaboraron en cuanto a decir dónde estaba Maduro, dónde se encontraba. Y además una inteligencia muy detallada, porque los americanos revelaron, los Estados Unidos, la administración Trump reveló, que sabían muchísimo sobre la vida privada de Maduro, a dónde iba, pues qué comía, dónde dormía, cuáles eran sus hábitos diarios, incluso dónde tenía sus mascotas. Y claro, podría haber sido que había uno de esos miembros del grupo de guardaespaldas cubanos que haya sido un agente, ¿no? de la CIA, doble agente, que haya informado a la CIA sobre todos estos menesteres, esos detalles de Maduro. Bueno, escuché que el jefe, el general, mayor general venezolano, encargado de la Guardia Presidencial de Maduro, fue arrestado por la nueva presidenta Delcy Rodríguez, acusándolo de haber entregado a Maduro. No, no creo. Yo creo que eso es, si es que la historia es cierta, pues recibí un informe, realmente no lo he verificado, pero pudo haber sido simplemente una purga para Delcy demostrar, Delcy Rodríguez, que tiene mano dura, que está bajo control. Este habrá sido pues un veterano general, claro, encargado de la Guardia Presidencial, perdón, y realmente él no habría tenido la culpa, sino pues tenían que buscar un culpable. Eh, También pudo haber sido uno de los miembros del equipo de seguridad de Maduro, venezolano, pero que lo haya delatado al servicio de la CIA. Hay una cosa que se debe tomar en cuenta, damas y caballeros. Cuando se habla de la intervención americana de la noche del 2, del 3 de enero, no debemos delimitarnos a fuerzas externas. No me cabe la menor duda que el régimen chavista habrá estado muy penetrado, profundamente penetrado por agentes americanos o agentes de países aliados a Estados Unidos que estaban pasando información, claro, a su aliado Estados Unidos. Pudo haber habido de todo. Y claro, de la CIA como de la DEA también, ¿no? Por el tema del cártel de los soles. Profesor, una Eh, pregunta. ¿Qué le parece el que estuviera personas de, ¿verdad?, de tan alto perfil de la inteligencia cubana y que sin embargo pues murieran? De hecho, los que mueren, según los informes que el mismo Cuba ha publicado, aparenta ser todos veteranos de las guerras anteriores de Cuba, de la época de la intención de expandir el Angola, marxismo. ¿no? De Sí, Angola, exacto, Angola, Etiopía y Mozambique. otros. Sí, sí, sí. Bueno, claro, sería gente, habrían sido, pues, si eran soldados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, como le llaman en Cuba, la FARC, o del MININT, por muy soviético eso, de tiempos de Stalin, o de George Orwell, su novela 1984, Ministerio del Interior, que claro, sería la inteligencia cubana. Entonces, bueno, sí,
como eran veteranos y habían luchado por la causa, ¿no? Las causas de Fidel Castro, sus aventuras africanas, por ejemplo, pues, y claro, aliados de la Unión Soviética, se habrían considerado confiables que no iban a fallar. Y sin duda no fallaron, porque no creo que ninguno de ellos haya sido un delator para que se haya dejado matar. O sea que fueron leales a su causa, en eso no se equivocaron. Pero el punto es quién lo delató. Puede que haya habido entre los agentes, porque hay una cosa, se habla de, Marco Rubio habló de creo que fue él, o fue María Corina Machado, la líder opositora venezolana, la colonización de los servicios de seguridad venezolanos por cubanos. Y claro, después del golpe de Estado, lo que se dice que después del golpe de Estado fallido contra Hugo Chávez, bueno, realmente fue exitoso en cuanto a que capturaron a Hugo Chávez, pero les tembló la mano a los militares golpistas y lo dejaron libre. Pero bueno, que después de ese golpe del 2002, Chávez no volvía a confiar en los venezolanos y pues confió en los cubanos, porque claro, no habría nadie de la oposición allí venezolana entre ellos, y Maduro, esa estructura de depender de la inteligencia cubana la heredó Maduro, y Maduro siguió con ella, que no confiaba en los venezolanos, confiaba en los cubanos. También para Cuba era una forma de ganar recursos, como ha hecho con los médicos cubanos, perdón, que ha prestado, ¿no?, a países, ¿no?, pues como por ejemplo, me imagino Venezuela, claro, y Brasil, por ejemplo, son como esclavos, porque realmente trabajan para el Estado cubano, pero no ven realmente el dinero o lo que reciban de pago por Brasil, no por sus servicios, no va a su bolsillo, sino una buena parte va al régimen, una buena parte o todo, ¿no? Va al régimen de La Habana, y pues ya después reparte, ¿no?, lo que queda o lo que quiere dar a los médicos, pero que realmente no están pagados por su trabajo como merecen, sino pues los usan como peones, como siervos, y que trabajan básicamente gratis para el Estado cubano, ¿no? Y claro, Cuba mueve su propaganda de los médicos cubanos, ayuda humanitaria, sí, que buenos son, que ayudan a los países que tienen problemas con su sistema de salud. Bueno, algo parecido habría sido con estos agentes de la inteligencia cubana o guardaespaldas pertenecientes a las Fuerzas Armadas de Cuba. Lo que dijo Donald Trump en la entrevista con Sean Hannity en Fox News, dijo que él respetaba, o básicamente veía que eran soldados bien capaces, los cubanos y demás. Y ha salido anteriormente que que han logrado infiltrar hasta embajadores de Estados Unidos, y obviamente el caso de Ana Belén, la puertorriqueña que trabajó para las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Así que al parecer pues sí han logrado infiltrar, y lograron el embajador de Bolivia, por ejemplo, era una de las personas de más alto rango que han sido ya descubiertas como que eran agentes de la inteligencia cubana que infiltraron la inteligencia de Estados Unidos. Así que se plantea que sí es una inteligencia bastante sofisticada, profesores, y eso de nuevo lo que implica ahora mismo, según el mismo presidente Trump, es que Cuba está en una situación de la verdadera ruina. De hecho, hemos hablado con personas que han estado allí recientemente y plantean que ya las cosas estaban muy mal porque desde agosto, básicamente, no habían podido salir los famosos barcos que Venezuela le daba a Cuba en pago. Así que si desde agosto estaban sin lograr revender, porque lo que ellos hacían era que recibían este petróleo, estos barcos, realmente no lo sabían, eso es a través de arbitrage. Lo que tú haces es que, ¿verdad?, coges un tanquero y lo envías al país que te lo compra al mejor precio. En el caso de ellos, que hay siempre a descuento, 35, 40 dólares el barril, versus que el mercado que se vende a 60, 58, 65 dólares. Así que tienes que venderlo a descuento para que te lo compren, porque son barcos sancionados, así que como ningún país te lo puede comprar, pues solamente pues te lo compras si se lo das a un precio bien bajo. Así que planteado ese asunto, China es el país que más compraba por sus necesidades energéticas, que sabemos, y al parecer, pues desde agosto estaban sin poder recibir o vender estos cargamentos, y especialmente cuando llegó diciembre y Trump entonces hizo el bloqueo total, pues ahí pues se acabó el juego básicamente. Imagínense, solo como mencionas a la China, que la China importaba como 500,000 de barriles de petróleo, ¿qué sería? Pues al día, Jay.
Lo verifico ahora el número exacto. de Venezuela. 500.000 de barriles que ya no irán a la China porque la administración Trump va a controlar todas las exportaciones de petróleo, creo que todo el petróleo producido también, y va a administrar pues los pagos, ¿no? Una parte a Venezuela, otro a Estados Unidos, pero los chinos, eso era un pago de la deuda que tenía Hugo Chávez por un préstamo que le pidió a la China, creo que era de 30.000 millones de dólares equivalente, y no tenía dinero, pues la Venezuela chavista para pagar con dinero, vamos a ver, no tenía dinero para repagarle el préstamo a la China, así que le pagaba en especie, le pagaba en barriles de petróleo, ese 500.000 de barriles. Vamos a ver, habría que ver cuánto es la producción diaria. Sería 500.000. Tengo varios informes aquí, profesor, que dan alguna información. Se plantea por diferentes medios, entre ellos Reuters, obviamente uno de los medios más importantes del mundo de las noticias, ¿no? Plantea que 500.000 era el diariamente importado, entre 400 y 470.000 barriles de petróleo eran importados a China diariamente. Pues esto, ahí tienes, ya sí, sí. Entonces, lo que estaban planteando ahora es que van a tener que comprarle a Irán y están negociando para comprarle petróleo también a Canadá para sustituir el petróleo venezolano que ya va a dejar de llegar. Sin embargo, profesor, debo decirle que hay una noticia que salió hoy que creo que es importante. De hecho, la lanza Bloomberg, el medio de noticias de negocios, importantísimo por sus contactos, ¿no? Y sobre todo porque tiene el acceso a la información de lo que ya, ¿verdad? Llaman, ellos tienen unos portales donde se negocia y se trafica gran parte de las acciones y del mundo del mercadeo, ¿no? El mercado de valores, debo decir, commodities y demás, y plantean ellos que es posible que para garantizar y para las empresas de Estados Unidos sepan que de verdad no va a haber una intervención cubana que les quite su inversión, como pasó en el 2007 cuando Chávez ¿verdad? O sea, le dijo a las empresas se van. Que es muy posible que CNPC, que es una de las empresas que hace lo que llaman commodity trading, en este caso, ¿verdad? Como lo que hace Vitol, lo que hace Transfigura y otras, pues todas estas empresas van a estar en la reunión de la Casa Blanca. Y si esas empresas están, CNPC, que es una empresa china, pues es posible que lo que están haciendo es darle garantías de que, mira, esto es un asunto global. O sea, esto es un acuerdo donde ciertamente Estados Unidos va a tener la tajada más grande, pero va a haber petróleo y ya anunciaron que Vitol y Transfigura van a participar de esa reunión, también salió en Bloomberg. Así que parece ser que Estados Unidos, para que las empresas tengan garantías de pago, están haciendo un tipo de lo que llamaríamos hedging. O sea, están buscando asegurarse de que, oye, no solamente es Estados Unidos, es Francia, es España, que también tiene una de las empresas de commodity trading más grandes del mundo, correcto, y Transfigura, y entonces otras empresas hasta de Singapur, que Transfigura está allá, y empresas chinas. Así que básicamente estamos hablando de un esfuerzo global para meter al mundo entero, aunque la parte principal sea para Estados Unidos, de forma tal de que Exxon, Chevron, que ya estaba allí, ConocoPhillips, Valero, Marathon, también entren a hacer negocios entonces, y así puede, ¿verdad? Tener las garantías de que no va a haber una nacionalización nuevamente, porque la nacionalización estaba, pero básicamente la contratación para colaboración. Sí, y lo importante es la presencia de empresas chinas, porque Así quiere es. decir es un gesto, ¿no? De que la China no va a quedar totalmente, va a perder esas inversiones que tuvo, ¿no? Pues eso, ese préstamo, que si bien pues tomará tiempo, me imagino cómo lo pagará Venezuela en el futuro, podría ser que una vez que la producción pues se ponga en marcha, ¿no? Por un gobierno democrático venezolano y produzca 3 millones de barriles diarios, por ejemplo, como antes creo que llegaron a producir antes de la caída, ¿no? de la producción venezolana, que entonces pues allí ya puedan pagarle, pero no en petróleo, sino pues en dinero, ese préstamo. Yo pensando, pero que le vendan también a la China para tener también a la China no en contra, sino Sí, partícipes ayer también. Trump exactamente dijo eso. O sea, que ellos van a venderle también a China, que China no va a estar fuera del mercado Sí, de Venezuela, precisamente para eso, evidentemente. Profesor, en cuanto a la inteligencia oye, cubana, sí, le escucho. sí, sí. No, no, rapidito. Quizá la salvación del régimen cubano castrista, pero habrá que ver, ¿no? Porque la presidenta comunista de México, Claudia Sheinbaum, había enviado barcos petroleros con petróleo mexicano para ayudar a la economía cubana.
¿Acaso México reemplazará a Venezuela? Es la pregunta, ¿no? Eh, Eso quería mencionar, sí. Bueno, hay que decir que ayer, ¿verdad? El Trump dijo que pudiera ser México el próximo, ¿verdad? Así que, o sea, el próximo a Sí. ser bombardeado, ¿no? Hay un bloqueo a Cuba, un Ya. bloqueo naval, también podría ocurrir. Sobre la inteligencia cubana, ¿qué me querías preguntar? Sí, Sí. por último, quería saber esto de lo que ocurrió finalmente en este ataque, justo antes, de esta intervención en Venezuela. Justo antes, el presidente Maduro había estado reunido con el canciller y con el diplomático de más alto nivel, si no en América, el segundo de más alto nivel en América, que es el embajador chino en Venezuela. Y justo antes de este ataque, había habido una reunión donde Maduro hasta publica la Sí. reunión con, ¿verdad? Y fotos y videos. Eso de inteligencia no demostraría que en efecto China le estaba advirtiendo que ya era inminente esto y que es posible que hasta supieran del ataque y demás. Bueno, los chinos podrían haber sabido del ataque por su inteligencia, pero no da la impresión que no le advirtieron a Maduro, porque, bueno, Maduro pues no cambió de localización, ¿no? Eh, eh, si realmente ya sabían las fuerzas que intervinieron, ¿no? Estadounidenses, los de la Fuerza Delta, sabían dónde estaba, sabían todo, ¿no? O sea que si le hubieran advertido a Maduro, habría tomado otras medidas para no ser capturado, o las defensas antiaéreas quizá habrían intentado resistir. Claro, mi argumento es en contra de lo que se ha pensado, que igual las defensas antiaéreas pues les dejaron pasar porque querían deshacerse Maduro, los otros miembros del chavismo. No, no creo. Es que el poderío americano en todas las dimensiones de la guerra moderna, guerra cibernética, guerra aérea, guerra electrónica, por ejemplo, guerra espacial, es tan superior que realmente no pudieron hacer nada los venezolanos en ese sentido. Pero Pero de que el ataque si era la inminente, China quizás sí sabía, lo sabían. O sea, mi impresión es que esa reunión podría se da haber precisamente sido. para decirle, mira, viene el ataque viene. O sea, no hay forma de Sí, evitarlo. los chinos son pragmáticos, o sea, viene el ataque, vamos a ver, wait and see, como dicen los americanos, vamos a ver qué pasa. Y si hay un nuevo orden, pues vamos a negociar con el nuevo orden, pero con tal de que sigan recibiendo petróleo y no pierdan el pago futuro, ¿no? De eso, de ese préstamo que le dieron. Los chinos, es probable que los miembros de la delegación que se reunió con Maduro 18 horas antes de que fuese capturado por los americanos, no le hayan dicho nada. Es posible que ellos tampoco hayan sabido, ¿no? Pero Xi Jinping sí haya sabido y simplemente pues se quedó callado. También la pregunta es cómo se enteraron por agentes de inteligencia humana, espías que tienen en Estados Unidos que los han de tener, o por esas instalaciones que tengo entendido de espionaje de señales, de inteligencia de señales de comunicaciones que tienen pues en Cuba, ¿no? Y creo que ahí mismo las tenían en las instalaciones de Lourdes, que eran bastante amplias. Entonces, que habría también allí inteligencia china espiando las comunicaciones de Estados Unidos. Pero lo que se podría decir, que si los rusos, si mi argumento, mi tesis es correcta, que los rusos sabían de antemano y no advirtieron a Maduro y sabían que iba a ser inminente el ataque, y una vez que Maduro es capturado salen al unísono, creo que como 11 petroleros de la flota fantasma, uno de ellos, bueno, ese que sacó la bandera rusa no estaba en puerto, estaba en alta mar, entrando al Caribe cuando decidió dar media vuelta y Estados Unidos, pues su guardia costanera lo estaba persiguiendo, después fue interceptado, ya saben, el petrolero Bella 1 que le cambiaron en alta mar el nombre a Marinera. Pues según mi argumento, si es correcto, sería acaso, por lo que he estado especulando, que entre Putin y Trump llegaron a un acuerdo en Alaska, geopolítico, en la cumbre en Anchorage, por la cual, pues, América para los americanos, hemisferio occidental para Trump, y con tal que Trump se retire eventualmente de Europa y deje una mano libre a los rusos
si no en toda Europa, al menos en los países europeos que fueron de la Unión Soviética, y claro, se podría añadir también los que fueron del Pacto de Varsovia, porque no olvidemos también que Trump, pues, no es una persona, parece que no ha tenido mucha simpatía hacia la OTAN desde hace ya bastante tiempo, desde tiempos de la Unión Soviética. Y claro, los rusos dicen que Estados Unidos les había prometido, antes de la caída de la Unión Soviética, que no iba a haber expansión de la OTAN, cuando se desplomó pues el telón de acero, cuando el control sobre los regímenes comunistas del Pacto de Varsovia, ¿no? La antigua Alemania Oriental, Polonia, Hungría, ¿no? Checoslovaquia, Bulgaria, Rumanía se desploma. No hubo tal promesa, por cierto, que quede claro. Los rusos y su propaganda y sus repetidores, ¿no? En el mundo occidental dicen no, porque hubo una promesa de Estados Unidos que la OTAN no se iba a expandir y que se le hicieron a la Unión Soviética. No hubo tal promesa, eso no es cierto, es desinformación rusa. Pero bueno, les molestó que se expandiera la OTAN a los países que fueron antes del Pacto de Varsovia. Me pregunto si Trump dejaría esos países pues expuestos. Uno de ellos sería Hungría, pero como el primer ministro Víctor Orbán se lleva tan bien con Putin, que son amigos, pues ahí está la cosa. Quienes peor lo podrían pasar serían los polacos, históricamente pues rivales, enemigos o Rusia, históricamente rival y enemiga de Polonia, y claro, los checos, los eslovacos, los rumanos, los búlgaros, ¿no? Pero bueno, esa es mi especulación, que hubo tal repartición geopolítica y que ambos se habrían puesto de acuerdo para colaborar en el Ártico, que también implicaría una repartición del Ártico, mi especulación. De ahí vendría el interés de Trump de quedarse con Groenlandia de manera tan enfática porque ha tenido el visto bueno de Moscú, tendría que tenerlo, porque a los rusos no les habría hecho gracia que su gran rival histórico como superpotencia, Estados Unidos, se acerque a Rusia con la adquisición de Groenlandia, estaría en sus fronteras más cerca de Rusia, y claro, la costa ártica del Canadá, que eso es un gran valor estratégico. Profesor, me gustaría tener una conversación con usted prolongada sobre el tema también de qué falló en la operación venezolana. Es decir, allá había un montón de armamento que se suponía que al menos se activara. Obviamente estamos hablando, ¿verdad?, del ejército más grande del mundo que llegó allí a destruirlo. Pero básicamente al parecer no ocurrió absolutamente nada, no estaban activados, etcétera. Me gustaría hablar de eso en nuestro próximo capítulo del arte de la guerra con el profesor Layo Saddy León Borja. Hablamos de eso. Ya mismito lo van a poder ver en el canal de YouTube Jay Fonseca PR. Suscríbanse al canal de YouTube Jay Fonseca PR, que el profesor nos enseña todos los días, nos da una clase, a veces literalmente la clase completa, un semestre resumido en un podcast, imagínate tú. Profesor Layo Saddy León Borja con nosotros. Recuerda suscribirte al canal, dale subscribe, dale a la campanita, y también si quieres el premium, pues jayfonseca.com/premium para que te unas a la resistencia. Muchas gracias.